Los vio y decidió no mirarlos. Dos niños quietos, demasiado serios para su edad, con la ropa gastada y la mirada clavada en el suelo. Pasó junto a ellos como si no existieran, sin saber que ese gesto, tan pequeño, tan cotidiano, acabaría persiguiéndolo para siempre. Porque hay silencios que esconden nombres. Hay heridas que no sangran, hasta que es demasiado tarde. Y hay verdades que esperan años, escondidas en la sangre, observando desde la sombra. Nadie le contó lo que estaba a punto de perder. Nadie le advirtió que aquel instante iba a dividir su vida en un antes y un después. Y cuando el pasado vuelva para reclamar lo que nunca dejó de ser suyo, ¿seguirá caminando como si nada? ¿O será capaz de mirar a esos niños, ahora que ya no puede escapar? El sol caía con fuerza sobre la ciudad, iluminando las calles como si quisiera mostrarlo todo, incluso lo que la mayoría preferiría ignorar. En un barrio antiguo, con aceras agrietadas y paredes cubiertas de grafitis, dos niños caminaban juntos, hombro con hombro, con los zapatos gastados y las mochilas vacías. Sus ojos, demasiado grandes para su edad, parecían contener todo el cansancio del mundo. Miraban al suelo, evitando la mirada de cualquiera que pasara. Había algo en ellos que exigía atención, aunque la mayoría de los adultos solo pasaba de largo, absortos en su propio universo de preocupaciones y privilegios. A pocas calles de distancia, un coche negro de lujo se detuvo frente a un edificio moderno, pulcro, con ventanales enormes que reflejaban el cielo. Del bajó un hombre impecablemente vestido, con traje caro y relojes brillantes que parecían desafiar el tiempo. Su expresión era fría, controlada, como la de alguien que ha aprendido a no sentir demasiado. Caminaba con pasos firmes, seguro de que el mundo entero estaba a sus pies, sin darse cuenta de que justo frente a él, a unos metros, dos vidas que necesitaban ayuda pasaban inadvertidas por su lado. Sus ojos apenas rozaron a los niños, un gesto tan simple, o tan negligente, que marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos que ni podía imaginar. Los niños avanzaban lentamente, cada paso pesado por la incertidumbre. Uno de ellos, más pequeño, se detuvo un momento para mirar un escaparate lleno de caramelos y juguetes que no podía permitirse. Sus dedos se cerraron sobre la tela rota de su chaqueta mientras un suspiro escapaba de sus labios. Su hermano mayor notó la pausa, pero no dijo nada. Había aprendido a no pedir, a no llamar la atención, a no esperar nada de nadie. Ese silencio compartido, ese entendimiento tácito, era la única fortaleza que tenían en un mundo que parecía hecho para dejarlos atrás. Mientras tanto, el hombre de traje subía las escaleras de su edificio, cada peldaño resonando con un eco que parecía simbolizar su distancia de la realidad de aquellos niños. En su oficina, con ventanas del piso al techo y una vista panorámica de la ciudad, todo estaba en orden. Cuadros caros, muebles modernos, el tic-tac perfecto de un reloj de diseñador. Aquí, nada parecía fallar, nada parecía doler. Sin embargo, su teléfono vibró con un mensaje urgente que apenas lo sacó de su rutina. Una llamada de negocios importante, otra negociación, otro contrato. Todo parecía controlable, predecible. Todo excepto lo que estaba ocurriendo afuera, donde la realidad no tenía precio ni contrato que la cubriera. Los niños continuaban su camino hacia un parque cercano, donde a veces encontraban restos de comida o lugares para descansar sin ser molestados. La brisa traía consigo olores de pan recién horneado mezclados con basura vieja. La belleza y la miseria de la ciudad coexistían en un mismo espacio, como si quisieran recordarle a cualquiera que mirara demasiado de cerca que la vida es desigual. El niño mayor se agachó para recoger una botella de plástico que alguien había dejado caer. La llenó de agua sucia del grifo de un edificio cercano y ofreció un sorbo a su hermano pequeño, que aceptó con un pequeño gesto de gratitud. Ese instante, diminuto y cotidiano, era un recordatorio de que la supervivencia no siempre es heroica, a veces es silenciosa, invisible, apenas digna de reconocimiento. En el otro extremo de la ciudad, el millonario celebraba un almuerzo con socios, risas contenidas y copas que tintineaban sobre la mesa. Hablaban de expansiones, inversiones, ganancias. Hablaban de poder. Nadie mencionó a los que tenían menos, a los que pasaban hambre, a los que podrían ser hijos, hermanos o simplemente reflejos de un mundo que habían decidido ignorar. Sin embargo, algo en la forma en que uno de sus socios hablaba de niños problemáticos en la zona hizo que un breve escalofrío recorriera su espalda, aunque lo atribuyó al aire acondicionado. No había tiempo ni lugar para empatía. La eficiencia, el éxito y la apariencia eran lo único que importaba. De vuelta en el parque,
Un grupo de niños mayores comenzó a rodear a los dos hermanos, burlándose de ellos, empujando sus mochilas y riéndose con crueldad. La tensión creció en segundos. El menor lloró silenciosamente, y el mayor trató de defenderlo, pero eran pocos contra muchos. Una piedra golpeó cerca de sus pies, y el mundo pareció desmoronarse por un instante. Nadie pasaba, nadie intervenía. Todo lo que el niño mayor podía hacer era abrazar a su hermano y esperar que el momento pasara. Pero no pasó sin dejar cicatrices, visibles o invisibles. Sus ojos brillaban con miedo y tristeza, y aunque nadie lo sabía, esa humillación marcaría el inicio de un giro que cambiaría todo. El hombre de traje salió por la terraza de su oficina para recibir el aire fresco, ignorando por completo la vida que se desarrollaba en las calles debajo de él. La ciudad parecía una maqueta desde allí arriba, cada historia separada, aislada, inconsciente de la otra. Sin embargo, un gesto involuntario de la mano de uno de los niños alzándose para protegerse del grupo mayor lo hizo levantar la vista. Por un instante, la imagen quedó grabada en su memoria, aunque pronto volvió a sus asuntos. Nada cambió, aún. Cuando la tarde se acercaba a crepúsculo, el parque se vaciaba lentamente. Los niños decidieron regresar a casa, cada paso pesado, cargado de pequeñas derrotas acumuladas durante el día. Sus sombras se alargaban en el pavimento, reflejando un mundo que parecía demasiado grande y cruel para su estatura. Pero justo cuando pensaban que podrían escapar de las miradas y burlas, un coche se detuvo bruscamente frente a ellos. La puerta se abrió y un hombre desconocido, con una expresión que mezclaba urgencia y amenaza, salió de él. Antes de que pudieran reaccionar, extendió la mano y les arrebató algo que no podían defender. Sus gritos apenas llegaron a alguien. La injusticia se consumó en segundos, rápida y despiadada, dejando un eco de miedo y desesperación que ningún adulto escucharía realmente. Mientras los niños se quedaban inmóviles, temblando, mirando cómo se alejaba el coche con lo que les habían robado, un sentimiento pesado de impotencia los invadió. Todo parecía perdido, y sin saberlo, ese instante sellaría el destino de cada uno de ellos, preparando la mente de quien iba a cruzarse con ellos más adelante para enfrentarse a verdades que cambiarían su mundo para siempre. El sol finalmente desapareció detrás de los edificios, dejando la ciudad bañada en sombras largas y silentes. Y en algún lugar, arriba, alguien poderoso continuaba caminando, ignorando completamente la vida que había justo frente a sus pies, sin imaginar que su ignorancia sería la chispa de un secreto demasiado grande para permanecer oculto. El cielo de la ciudad comenzaba a oscurecerse, tiñendo los edificios con tonos de naranja y violeta que parecían demasiado bellos para un lugar donde la injusticia era tan palpable. Los niños, aún temblando por lo que había ocurrido en el parque, caminaban en silencio. Cada paso resonaba sobre las aceras agrietadas como un recordatorio de la precariedad de su vida. Sin embargo, a pesar del miedo, había una conexión silenciosa entre ellos, la certeza de que mientras estuvieran juntos, nada podría quebrarlos del todo. Sus miradas fugaces, cargadas de confianza y vulnerabilidad, dibujaban una historia de protección mutua que nadie más podría comprender. Mientras tanto, en el edificio moderno donde el millonario vivía, una mujer esperaba sola en una de las terrazas. Su cabello oscuro caía sobre los hombros, y sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y resignación. Cada vez que miraba hacia la calle, parecía buscar algo que no podía nombrar. Nadie sabía de su existencia en aquel mundo de poder y lujo. Para la sociedad, ella no era más que un rumor, una sombra que solo aparecía cuando era conveniente. Sin embargo, sus sentimientos eran reales, intensos y prohibidos. Había algo en el que la atraía, un peligro que ardía entre ambos, imposible de ignorar y aún más imposible de revelar. En otra parte del barrio, un rumor comenzó a circular entre los vecinos sobre los niños que habían sido humillados. Algunos los miraban con lástima, otros con indiferencia. Nadie entendía que cada pequeño gesto, cada mirada que recibían, se acumulaba en su memoria, moldeando sus emociones y su manera de percibir el mundo. La injusticia no solo era externa, era psicológica, un peso constante que marcaba su inocencia con cicatrices invisibles. Y aún así, los niños seguían adelante, aferrándose al mínimo de esperanza que podían encontrar en la compañía del otro. El millonario, después de cerrar reuniones interminables, decidió salir a caminar por la ciudad, como si necesitara sentir la realidad bajo sus pies, aunque su orgullo le prohibía acercarse demasiado a ella. La terraza donde la mujer lo observaba ofrecía un ángulo perfecto para verlo pasar. Sus ojos se encontraron por un instante, rápido,
intenso, cargado de una electricidad que ninguno de los dos podía explicar, y aunque el encuentro duró solo segundos, dejó un vacío en ambos. Cada uno llevaba consigo secretos que no podían compartir, deseos reprimidos, miedos ocultos, y una verdad que, si salía a la luz, cambiaría todo. Los niños llegaron a un callejón donde solían encontrar refugio. Allí, entre sombras y paredes húmedas, el mayor comenzó a hablar en voz baja sobre lo sucedido. La impotencia se mezclaba con la rabia, y cada palabra parecía aumentar la tensión entre ellos y el mundo que los ignoraba. El menor, abrazando su chaqueta rota, dejó escapar un sollozo contenido, y por un instante el tiempo pareció detenerse. La injusticia los rodeaba como un muro invisible, y la sensación de que nada sería justo jamás pesaba en sus hombros. Sin embargo, en ese silencio compartido, había un vínculo que fortalecía su espíritu. No estaban solos. Mientras tanto, el millonario se detuvo frente a un escaparate. Por un impulso que no entendía, miró hacia abajo, hacia la calle donde los niños solían estar. No los vio directamente, pero algo en la intuición lo hizo detenerse, como si su mente percibiera un vacío que necesitaba llenar. La mujer en la terraza, con el corazón acelerado, comprendió que también sentía algo que no podía explicar, algo que se estaba formando entre ellos, prohibido, imposible y potencialmente devastador. Sus emociones comenzaron a chocar contra la lógica, creando un conflicto interno que ningún lujo podía compensar. El ambiente se volvió aún más tenso cuando los niños decidieron regresar a casa por una ruta diferente, intentando evitar a los matones del barrio. Sin embargo, la suerte parecía no estar de su lado. Una figura desconocida apareció a mitad del camino, bloqueando su paso. El miedo se apoderó de ellos. El mayor se interpuso instintivamente, protegiendo a su hermano con un gesto desesperado. Pero antes de que pudiera reaccionar, un susurro cruel lo hizo girarse. Alguien había reconocido la fragilidad de los niños y decidió aprovecharla. Sus corazones latían con fuerza, el aire parecía más pesado, y la sensación de vulnerabilidad alcanzó un nuevo nivel. Al mismo tiempo, dentro de la oficina del millonario, se descubrió una carta inesperada. Una prueba que vinculaba a alguien cercano con secretos que podrían alterar su vida por completo. La tensión subió instantáneamente. Cada decisión, cada movimiento parecía cargar un peso invisible. La mujer en la terraza lo sabía. Esta revelación no solo afectaría al millonario, sino que podría acercarlo de manera inevitable a los niños, aunque ninguno de ellos entendiera aún por qué. La emoción estaba cargada de anticipación, y la injusticia latente comenzaba a tejer un lazo que uniría a todos en un destino inesperado. En el callejón, los niños finalmente llegaron a un lugar seguro, pero la sensación de amenaza no desapareció. El menor se abrazaba al mayor, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Habían sobrevivido otra prueba del mundo cruel, pero la sensación de injusticia persistía, pesada y constante. La vida parecía una cadena de pequeñas derrotas, y cada derrota era un recordatorio de que el mundo no estaba diseñado para ellos, y que la bondad era tan rara como los destellos de luz al atardecer entre los edificios. El millonario, atrapado entre el deber y el deseo, comenzó a sentir una punzada de culpa que no sabía cómo explicar. Cada decisión tomada hasta ahora parecía vacía frente a un vacío más profundo, el desconocimiento de lo que realmente importaba. Y la mujer, desde la terraza, comprendió que la verdad que ambos ocultaban estaba a punto de emerger, y que el choque con la realidad sería inevitable y doloroso. La tensión romántica, prohibida y peligrosa, crecía a cada segundo, creando un conflicto emocional imposible de ignorar. Justo cuando la noche empezaba a cubrir la ciudad, un sonido agudo rompió la calma, un grito que venía de la esquina opuesta del callejón. Los niños corrieron hacia la fuente del ruido, solo para encontrar a alguien injustamente acusado y castigado de manera brutal por un error que no cometió. La injusticia no era casual. Era despiadada, implacable, y el mundo parecía señalar con crueldad que no todos los actos tenían recompensa, ni todos los inocentes eran protegidos. El mayor abrazó a su hermano, los ojos llenos de lágrimas y miedo, mientras la sensación de impotencia los envolvía por completo. Y en ese instante, mientras la cámara imaginaria del espectador se mueve entre los rostros humanos cargados de emoción, la tensión alcanza su punto máximo, secretos por descubrir, emociones prohibidas, injusticias insoportables y un mundo que parece girar contra ellos. Una revelación estaba por cambiarlo todo, y nadie podría anticipar su impacto. El pasado,
El presente y el futuro comenzaban a entrelazarse en un solo hilo de suspense y dolor, dejando a la audiencia con un sentimiento de urgencia y desesperación que los obligaba a preguntarse: ¿qué pasará cuando la verdad salga a la luz y todo lo que creían seguro desaparezca? La lluvia comenzaba a caer sobre la ciudad, lenta y constante, lavando las calles sucias y reflejando las luces de neón como espejos quebrados. Los niños corrían hacia un refugio seguro, empapándose sin importarle el frío, con los corazones acelerados y las emociones al límite. Había algo diferente en el aire, una tensión que no podía nombrar, un sentimiento de que lo que estaba por suceder cambiaría todo. Sus ojos se encontraban de vez en cuando, llenos de confianza y miedo, recordando silenciosamente que mientras estuvieran juntos, nada sería imposible. En el edificio de cristal y acero, el millonario sostenía un sobre en la mano, temblando ligeramente. Dentro estaba la prueba que había permanecido oculta durante años: documentos, fotografías, incluso muestras de ADN que confirmaban algo que él nunca se había atrevido a imaginar. Los niños que había ignorado, los mismos que había pasado por alto en las calles, llevaban su sangre, su propia sangre. La revelación golpeó su pecho como un martillo invisible, sacudiendo todo lo que creía saber sobre su vida, su orgullo y sus prioridades. Todo su mundo de poder y lujo parecía ahora vacío, irrelevante. En la terraza, la mujer observaba en silencio, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Sabía que el momento había llegado, que la verdad no podía ser evitada por más tiempo. Su corazón latía descontrolado, no solo por la intensidad de lo que estaba a punto de ocurrir, sino también por el peso de un deseo prohibido que había mantenido oculto demasiado tiempo. Cada gesto, cada mirada, cada instante en que había escondido sus sentimientos ahora parecía conducir directamente a este punto, donde el amor y la culpa se entrelazaban de manera ineludible. Los niños, sin saber lo que ocurría en ese mundo de privilegios, continuaban su camino hacia el pequeño apartamento donde vivían. Sus pasos eran rápidos, impulsados por el instinto de supervivencia, pero también por la curiosidad que ya comenzaba a crecer en sus corazones, la sensación de que algo los estaba siguiendo, observando, y que finalmente les daría respuestas. El niño mayor sostenía con fuerza la mano del pequeño, consciente de que protegerlo era su responsabilidad, pero también sintiendo un vacío en su interior, un anhelo de conocer la verdad sobre quienes realmente eran y porque parecían destinados a cruzarse con alguien tan lejano de su mundo. Cuando finalmente se encontraron en la entrada del edificio moderno, el millonario bajó corriendo, empapado por la lluvia, con los documentos en la mano temblando. Los niños lo miraron con cautela, sin entender del todo la intensidad de sus gestos, pero percibiendo la sinceridad y la vulnerabilidad que emanaban de su figura. El mayor dio un paso adelante, instintivamente protegiendo a su hermano, pero algo en los ojos del hombre lo detuvo. No había amenaza allí, solo reconocimiento y un dolor profundo que reflejaba años de negligencia y arrepentimiento. «Yo no sabía», susurró el millonario, con la voz quebrada. «Nunca imaginé que fueran míos». El silencio que siguió fue casi absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando el pavimento. Los niños intercambiaron una mirada, procesando lentamente lo que acababan de escuchar. Sus emociones eran una mezcla de incredulidad, alivio y rabia contenida. Durante años habían sentido la indiferencia del mundo, la negligencia de alguien que ahora aparecía con lágrimas en los ojos y un pedido silencioso de perdón. La injusticia que habían sufrido no desaparecía con un simple reconocimiento, pero la verdad era un primer paso hacia algo más justo, algo que comenzaba a reequilibrar las piezas de sus vidas. La mujer finalmente descendió de la terraza, con la mirada fija en el hombre y los niños. Cada paso era calculado, cargado de emoción, miedo y deseo reprimido. Llegó hasta ellos sin decir palabra, y sus ojos brillaban con una intensidad que hablaba más que cualquier frase: aceptación, comprensión y un recordatorio de que algunas verdades, aunque dolorosas, podían traer la oportunidad de reconstrucción. Su cercanía parecía envolver a los niños en un escudo invisible, mientras que el millonario, aún temblando, comprendía que su vida ya no podría ser la misma. El mayor de los niños finalmente habló, con una voz firme, aunque temblorosa. «Si realmente quieren ayudarnos, tendrán que demostrarlo. No basta con palabras». El millonario sintió lentamente, consciente de que la redención no era automática, que cada acción futura tendría que ganarse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un peso que no podía ignorar: la responsabilidad real, la urgencia de proteger y reparar lo que había dejado romperse durante años. La mujer tomó la mano del hombre y,
sin necesidad de palabras, le transmitió la certeza de que no estaba solo, que juntos podían afrontar lo que viniera. Mientras caminaban juntos hacia el apartamento de los niños, la lluvia disminuía y la ciudad parecía respirar un poco más tranquila. Cada charco reflejaba la luz de las farolas, creando destellos que recordaban que incluso en medio de la oscuridad podía existir belleza. La tensión emocional seguía presente, pero había cambiado. Ya no era miedo, sino anticipación, una mezcla de esperanza y cuidado, de reconocimiento del pasado y compromiso con el futuro. Al llegar al pequeño apartamento, el millonario abrió la puerta y permitió que los niños entraran primero. Por primera vez, sintió que estaba cruzando una frontera que no podía retroceder. Dentro, los niños lo miraron de nuevo, evaluando cada gesto, cada expresión, buscando la sinceridad que necesitaban. La mujer permaneció junto a él, su presencia una promesa silenciosa de apoyo y de que el amor, incluso el prohibido, podía coexistir con la responsabilidad. En los días que siguieron, la vida comenzó a cambiar lentamente. El millonario tomó medidas concretas, reparó las necesidades inmediatas de los niños, les ofreció seguridad, educación y atención, sin esperar gratitud inmediata. Cada pequeño gesto era una pieza de justicia tardía, pero significativa. Los niños, por su parte, comenzaron a confiar nuevamente, no de inmediato, pero sí gradualmente, reconociendo que aunque el mundo podía ser cruel, las personas también podían elegir actuar con bondad y responsabilidad. El cierre no fue espectacular ni exagerado, sino íntimo y reflexivo. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana del apartamento, los cuatro se sentaron juntos, compartiendo una comida sencilla, sin lujos ni adornos. Los niños reían suavemente por primera vez en semanas. El millonario observaba cada gesto con una mezcla de orgullo y humildad, y la mujer, desde un rincón, sonreía con alivio y ternura. La verdad había salido a la luz, las injusticias comenzaron a repararse, y aunque la vida seguiría siendo imperfecta, había esperanza. La ciudad continuaba alrededor, ruidosa e indiferente, pero dentro de aquel pequeño espacio existía un equilibrio recién descubierto, la certeza de que la negligencia podía convertirse en responsabilidad, la crueldad en cuidado, y la distancia en cercanía. La historia de dolor y miedo había terminado, pero la historia de reconstrucción y amor apenas comenzaba, dejando al espectador con un sentimiento de alivio, reflexión y la promesa de un futuro que, aunque incierto, podía ser mejor. A veces, la vida parece injusta, y los errores del pasado pesan más que cualquier decisión que tomemos hoy. Pero lo que realmente define a una persona no es lo que ignora, sino lo que decide reconocer y reparar. La negligencia puede dañar, pero la acción consciente puede sanar. No siempre podemos cambiar el pasado, ni borrar los momentos en que fallamos o ignoramos a quienes más necesitaban ayuda. Pero cada gesto de cuidado, cada acto de responsabilidad, incluso los más pequeños, tiene poder de transformar vidas. Y en medio de la oscuridad, cuando la verdad finalmente se revela, comprendemos que la justicia no siempre llega de manera inmediata, pero la compasión, la empatía y el amor verdadero siempre encuentran su camino. Así que nunca subestimes la fuerza de un acto honesto, de una palabra sincera, o de mirar a alguien a los ojos y reconocer su valor. Porque incluso después de años de indiferencia, siempre hay oportunidad para reconstruir, perdonar y empezar de nuevo.